un concepto que no haya quedado claro. Y también nos permite dar el siguiente paso. Entonces, de alguna manera, acá se cierra un capítulo, pero es el comienzo del siguiente. Bien, estamos hablando acerca del andar espiritual y en el andar espiritual hemos visto aspectos fundamentales para nuestra vida. El primer aspecto es negarse a sí mismo. Vimos acerca de la vida de alma y sus manifestaciones, cómo la cruz, por sufrir pérdida en nuestra propia fuerza, lleva fruto. Vimos acerca de los sufrimientos, los sentimientos del alma, que hay que llevarlos. Miguelito, si me haces el favor, no me deja pasar. Ya. Y los sentimientos que también deben ser llevados a la cruz, todas estas emociones, el pasado, todo lo que tiene que ver con las cuestiones físicas, los bienes materiales, los afectos que también rondan nuestra vida. Y un segundo aspecto muy importante es que el andar espiritual requiere que haya separación entre el espíritu y el alma. Por un lado, es muy importante entender que esta separación tiene como dos partes. La primera parte es la fe. Esta separación la hace Dios. De hecho, veíamos que en el templo el velo fue rasgado por Dios. Esa separación que no le permitía a las personas estar en el lugar santísimo, Dios mismo fue el que rasgó y permitió la entrada. De la misma manera en nuestra vida, esa parte de la separación, Dios la va a llevar a cabo. Pero viene la otra parte que es la experiencia. Nosotros en nuestra experiencia también debemos entender y realizar esa manifestación, que ya vamos a ver cómo. Mirábamos que esa separación se da por la palabra de Dios y veíamos Hebreos 4:12, que es el versículo que habla acerca de cómo el hombre a través de la palabra de Dios lleva a cabo esta separación. Bien, también vimos como último aspecto, para el andar espiritual nosotros debemos tener ciertos comportamientos o actitudes muy importantes. El primero, la voluntad. Cada uno debe decidir si desea separarse, si desea tener este andar espiritual. Vimos que es importante entender que una vida de sentimientos es una vida opuesta a la fe. Otro aspecto es que nosotros debemos tener la convicción en lo profundo del corazón que nuestra vieja naturaleza ya fue crucificada. Es muy importante ese paso, que sería también darlo en la experiencia, ¿sí? Luego viene el quebrantamiento del creyente, entendiendo la humildad como poder saber que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor, va a ser buena, agradable y perfecta, y Él sabe lo que tiene para nosotros. Bien, ahí quedamos la clase pasada. Vamos a continuar viendo actitudes para ese andar espiritual. Quedarse quieto en calma. Es muy importante que nosotros aprendamos a independizar nuestras emociones. En las distintas circunstancias, no importa, siempre hay que recordar que las circunstancias son las que nos controlan, son las que el adversario coloca para que estemos desorientados, para que estemos tristes, acongojados, para que no sepamos por dónde tomar. Pero hemos de aprender que el espíritu, independiente de lo que se esté viviendo afuera, debe estar reposado y en paz. No importa cuánto caos lo rodee, no hay que perder el control ni la paz interior, siempre esperando que Dios se mueva, ¿sí? Esta paz se logra por la confianza de la revelación que el Espíritu Santo da acerca de la verdadera naturaleza de todas las cosas. Hemos de saber que en las
en las situaciones que nosotros creemos muy difíciles, Dios también se está moviendo. Entonces, hemos de esperar respuesta por medio de la confianza, porque anímicamente o externamente, si uno está muy apretado, no puede recibir información de parte de Dios. Bien, estas actitudes, todo esto que estamos viendo de quedarse quieto, de tener el quebrantamiento, esa humildad, etcétera, etcétera, debe ser alineada con la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida para tener ese andar espiritual debe estar alineado con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que esa fuerza del yo, mi propio deseo, se quede quieto, ¿sí? Recordar que nuestra voluntad es obstinada y siempre que el espíritu la necesita, ella va a estar ocupada, es independiente y va a procurar ser opuesta a lo que yo necesito. Es importante entender que el arrepentimiento, cuando uno ha cometido un error, no es solamente pedir perdón, sino además tener el deseo y la voluntad de hacer cambios. Eso es un andar espiritual. Todos en distintos momentos nos vamos a equivocar, pero no es decir, ay Dios, perdóname y seguir en lo mismo, sino siempre es ir al siguiente nivel. Entonces, hay que ver, la vida de un creyente tiene que verse que ahora es diferente a lo que era antes, ¿sí? Antes uno estaba siempre ocupado en sus propios planes, en sus propias expectativas. Ahora no es que no tenga planes ni expectativas para el futuro, por supuesto que los tiene, pero uno está totalmente confiado y tranquilo en el Señor, o sea, no está desesperado porque no ha podido cumplir las metas o porque se pasó el tiempo, no, uno ahora confía tranquilamente que hay un tiempo para todo, ¿sí? Antes el creyente estaba afligido y ansioso. Esa es una característica del mundo. El mundo se mueve demasiado, todo cambia, todas las circunstancias, todo está en movimiento. Nosotros ahora siempre quietos y reposados en el Espíritu. Antes el creyente lleno de sus propias ideas, deseos, ambiciones, ahora reconoce la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y descansa en esa voluntad. O sea, Dios siempre sabe, Él ve desde arriba tridimensionalmente, Él sabe ya inclusive lo que va a pasar y ya nos tiene sentados en los lugares celestiales. Entonces uno en eso debe descansar. Antes el creyente estaba atribulado, enfermo, ahora se sujeta al Señor y está confiado. El creyente glorifica a Dios en todas las cosas. Ese debe ser un cambio. Si se está pasando por una circunstancia que ya sabemos que es del mundo, que es contraria, aún así le da gracias a Dios por eso que está pasando, porque Dios tiene siempre un propósito. Suceda lo que suceda, ¿sí? El creyente que ya tenemos, los que tenemos entendimiento, sabemos que es una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Entonces, cuando hay alguna situación, cuando hay algo que no permite, uno sabe que esto es para que Dios nos ayude, para que se haga la voluntad de Dios y luego darle la gloria a Él. Si uno dice, ay, mira, Dios sanó a esta persona, sí, es porque Él lo quiso y porque Él lo permitió. Entonces ya uno no se queda enredado en que la persona estuvo enferma, sino ahora manifiesta que por el poder de Dios, por el control de Dios, se dio la sanidad a esa persona o se pudo arreglar esta situación. Es una perspectiva nueva. El creyente ve la liberación que trae el poder de Dios como una oportunidad para alabarlo. La gente del mundo se desespera y corre en los momentos de sufrimiento, pero el creyente mira apacible las riquezas de Dios y sabe esperar el tiempo de Dios. Entonces, todas estas cosas deben suceder en mi vida. Obviamente, es un proceso, no debe ser de una manera compulsiva. Ya nosotros habíamos trabajado que es de una manera ausano, es decir, que es Dios el que va dando el crecimiento en todas estas áreas de quietud y reposo. Bien, por lo tanto,
todas estas cosas confluyen a algo, y es que un ser, un creyente que está gobernado por el Espíritu Santo, no se preocupa por sí mismo. Es decir, ya uno pone en las manos de Dios su vida. Dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, en este caso la vida de alma, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, el creyente debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y confiar en que Dios cuidará del resto. Eso debe estar claro en la vida de todos. Bien, un alma que está gobernada bajo el Espíritu prospera. Es algo que es directamente proporcional. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que su amado tenga un gran camino, una gran vida, dejando las cosas en su preciosa voluntad. Ahora nosotros ya aprendimos, nos tocó ahí hacer un cambio, que el buen camino no se consigue porque el creyente haya ganado, que antes uno decía, uy, que Dios me prospere, en plata me prospere, no, sino por haberlo perdido todo en sus propias fuerzas. Yo le entregué mi vida a Dios y en esa medida Dios me va a prosperar. A mayor prosperidad es porque yo mayormente también me he entregado, he ido a la cruz y he dejado mi vida en manos de Dios. Bien, era como un resumen de los aspectos que miramos. Llegamos al quinto aspecto, que es que el andar espiritual requiere el fortalecimiento del Espíritu Santo. Entonces hablamos de Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, en ese momento hablábamos que nosotros, el andar espiritual requiere que nosotros nos vayamos fortaleciendo. Justamente todos estos cambios se van dando en la medida en que yo me fortalezco, saco fuerzas, ¿sí? Me esfuerzo. Pero no esforzarse en el sentido ahora de que, porque recordemos que es por fe, sino es hacer la experiencia, ¿sí? Porque todo esto, o sea, nosotros no es esforzarse para agradarle a Dios, eso debe estar claro, sino debe ser hacer la parte mía, que es tener la experiencia de todo esto, ¿sí? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo me fortalezco en el espíritu? Debo fortalecerme en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Y aquí viene algo muy importante para todos nosotros, que entre otras Juan en su enseñanza lo nombró, y es que para nosotros debe tener esa diferencia. Cuando la iglesia de Hechos, hablando de ese momento que se dio, donde el poder estaba en las manifestaciones del Espíritu, que algunos hablaban en lenguas, otros traían profecía, otros hacían milagros. Ese era el poder que Dios le había dado a esa iglesia. Nuestro poder en la iglesia del misterio, una vez se cerraron las manifestaciones del Espíritu, está en el poder de la resurrección. Es algo que nosotros, una diferencia más para entender que sí estamos haciendo bien las cosas, y es que todo el sustento, ¿sí?, el poder nuestro viene de la resurrección de Cristo. Entonces, por supuesto, el poder de la fuerza que Dios utilizó, que ya vimos que fue un poder dunamis, junto con Kratos, con una fuerza, todo esto operó Dios en Cristo, resucitándole de la muerte, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos ese poder que tenemos. Hablamos en ese momento que no era solamente un tipo de poder, sino varios. Tenemos Euxosia, Energeia, Kratos, Iscus, que es para hacer todas las cosas que nos propongamos. ¿Por qué? Porque si ese poder todos juntos se levantaron a Cristo de la muerte, pues no hay nada más grande que nosotros podamos hacer. Entonces, el andar espiritual que es por fe
debe fortalecerse a través del poder de la resurrección para que andemos en vida nueva. Ese es el propósito grande de Dios, que utilicemos el poder de la resurrección para andar en vida nueva, ¿sí? Todos nosotros cuando renacimos fuimos investidos con este poder de la resurrección, ¿sí? De hacer todas las cosas en las fuerzas de Dios, de ponerle acción, de energizar todas las cosas, y todo porque Dios tuvo la capacidad de levantar a Cristo de la muerte. Bien, un último aspecto que vimos fue que el andar espiritual requiere vestirse de Cristo. Entonces, aquí veíamos en Efesios 6:11, vestidos, que es poner sobre uno mismo, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Específicamente vimos este uso, que es muy importante, y vimos que ese vestirse es vestirse del nuevo hombre que es Cristo. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, entonces, como este versículo de vestirse está en el contexto de la armadura, revisamos los usos asociados. Vimos, por ejemplo, en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, en este versículo, el apóstol Pablo no exhorta a ningún tipo de lucha con otros enemigos, con la armadura puesta, sino habla de vestirse de Cristo como contrapeso a proveer para la carne. Los enemigos en este uso no son soldados o externos, sino las lujurias de la carne. Entonces aquí hicimos una consideración. Vestidos del Señor Jesucristo como la armadura para luchar, pero no con otros enemigos, sino con nuestro propio conflicto. Es muy importante vestirse de Cristo, porque esa armadura en Cristo sí tiene todas las cosas que necesitamos para luchar con nuestra propia fuerza del yo, ¿sí? Vimos un uso de armadura en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través de Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este contexto de armas y de milicia, aparentemente uno pensaría que es para luchar contra enemigos, pero cuando se miran las palabras, milicia, que es efectivamente guerra, pero específicamente Vine en su diccionario deja que en 2 Corintios 10:4, que es este uso, habla de del conflicto espiritual del creyente. La palabra fortalezas o curoma se relaciona en 2 Corintios 2:4, con aquellas cosas en las que reposa la confianza meramente humana, y nosotros sí que sabemos de eso, de confiar en nosotros mismos. Y la palabra argumento, que son los razonamientos, imaginaciones, logismos. Entonces, las armas relacionadas con la armadura no son de carne, sino herramientas poderosas para tomar cautivos los propios pensamientos y llevarlos cautivos en la obediencia a Cristo. Hermosísimo. Entonces, aquí podemos ver que este nuevo hombre, creado por Dios, ¿sí?, proporciona herramientas poderosas para combatir los deseos y pensamientos de la carne, los míos, que generan conflicto y que como una fortaleza impiden el andar espiritual. Este uso es bellísimo, puesto que es un uso que nunca habíamos visto. Ya nosotros sabemos que hay otro uso, que es el de vestirse para el contexto que tiene este versículo, que son las huestes espirituales. Entonces, por ahora, dentro de lo que estamos estudiando, pues este uso de el conflicto, cómo trabajarlo, cómo tenemos las herramientas para efectivamente tener un andar espiritual.
Vestir la armadura proporciona la fuerza necesaria para llevar cautivos los pensamientos en obediencia a Cristo, que realmente esos son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no están afuera, sino los tenemos también dentro de nuestra propia mente, de nuestra mente carnal. Bien, vestirse de Cristo y la vida nueva, ese es el deseo de Dios, que andemos en vida nueva, que nosotros entendamos que hemos sido creados en Cristo Jesús nuevos, para que tengamos gozo, para que tengamos una vida diferente. Entonces, esa vida nueva se resume en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, por supuesto, ya resucitamos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, efectivamente. Y vuestra vida, esa vida nueva, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y además de hablar de la vida nueva, también habla de nuestra esperanza, nuestra ciertísima esperanza, que es la que estamos esperando, ser manifestados en gloria con el Señor Jesucristo. Esa es la vida nueva. Entonces, cada uno de nosotros debe apropiarse de estos asuntos, ¿sí? De tener ese andar espiritual. Bien, hasta aquí nosotros pues hemos procurado, Juan, Sarita, conjugar una cantidad de elementos muy importantes para que nosotros sepamos que el andar espiritual ese es el propósito de nuestra vida, poder llegar a tener ese andar espiritual. Entonces, todos estos aspectos conjugados van a hacer que uno efectivamente tenga una vida nueva, por fe, teniendo la experiencia, de pronto mucha, poca, pero Dios siempre nos va a ayudar, nos va a amar, va a propiciar que nosotros hagamos todas estas cosas. Esta es la plataforma de lanzamiento para lo que vamos a ver a continuación. Ahora llegamos al punto central del estudio. Ya vimos lo que es el andar espiritual, involucrando la voluntad, la fe, la experiencia. Pero ahora hemos de centrarnos. El andar espiritual debe estar en un punto focalizado. En este caso, debe ser desde el espíritu del hombre, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo no puedo tener un andar espiritual desde el cuerpo, no puedo tener un andar espiritual desde la carne. ¿Desde dónde debo partir en mi andar espiritual? Pues del espíritu del hombre. Es ahí donde Dios lo diseñó de esa manera para que ahí se conjuguen todos los elementos espirituales. Bien, aquí vamos a hacer retroalimentaciones pasadas. Es muy bueno ver cómo en algún momento empezamos con elementos básicos porque pues no entendíamos muchas cosas. Hoy Dios ha permitido que nosotros caminemos y miremos varios aspectos y algunos de pronto no hemos entendido muy bien algunos asuntos y otros sí, pero todo esto lo podemos volver a revisar y nos vamos a dar cuenta que efectivamente hemos tenido crecimiento auxano, no compulsivo. Dios nos ha ayudado porque Él es nuestro ayudador. La palabra de Dios es sencilla, solamente uno debe creerla, aun cuando no la entienda. Si yo la creo, Dios se encarga del resto. Bien, ¿por dónde arrancamos nosotros este tema acerca del tabernáculo del hombre? Nosotros iniciamos viendo que el hombre tiene tres partes. Tiene el espíritu del hombre, el alma y el cuerpo. Del espíritu del hombre, escuchemos, dice, el espíritu del hombre se comunica con el espíritu de Dios, lo adora, le sirve y mantiene su relación con él. La comunión que se tiene en el espíritu es la adoración a Dios. Bien, pues muy bonito, pero pues vamos ahora sí a darle profundidad en cómo así que yo me comunico, cómo así que tengo comunión y adoración en el espíritu. Luego venía el alma.
como eje central del alma está la mente, la parte afectiva, la voluntad, ¿sí? Todos estos, la mente, ni la voluntad, ni la parte afectiva pueden adorar a Dios, puesto que no está en una esfera del espíritu, están en la esfera del alma. Dios no puede venir por medio de nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestros deseos. A Dios se le conoce directamente por medio del espíritu, es decir, por medio del hombre interior y no por medio del alma, que es el hombre exterior. Entonces uno dice, sí, yo ya entendí que por más que yo sea un intelectual y tenga coeficiente alto, eso no me va a permitir conocer a Dios. Solamente puedo conocer a Dios a través del espíritu de hombre que ya entendimos que está energizado o Dios lo activó por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces este tipo de cosas ya debe ir en nuestra mente. Digo, claro, yo no puedo, no, por medio de mis emociones, yo puedo ser una persona muy fervorosa, pero si no tengo espíritu, o sea, lo tengo dormido o muy mezclado, no puedo llegar a tener una comunión con Dios, porque no se puede, ¿sí? Y por último, tenemos el cuerpo, que es el medio por el cual se relaciona con el entorno e interactúa. Menos, o sea, por medio de un brazo yo no puedo, ni siquiera del cerebro. O sea, el cerebro sin la función de que ahí esté el espíritu, no podría conocer. Como tal, el cerebro metido dentro de un frasco no puede percibir a Dios. Entonces, es muy importante que yo vaya entendiendo que lo único que a mí me permite unirme a Dios, tener una relación de cualquier tipo, una comunión, solamente puede darse en el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento en que renacimos, lo que hizo fue despertar ese espíritu de ese adormecimiento a través de el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que energiza, es el que activa, es el que motiva, despierta al espíritu del hombre que estaba dormido. Bien, viene una gran consideración. Nosotros ya habíamos visto que dentro del espíritu hay funciones y no solamente tres, hay varias funciones. Lo que pasa es que hay tres que son, digamos, como las más importantes, ¿sí? Ahora nos toca aquí volver a mirar. Dice, el espíritu tiene sustancia y personalidad y es invisible. Entonces uno dice, ¿cómo así? Interrumpo. Dime, Sarita. Es, pues sería chévere aclarar que estamos en el contexto del espíritu del hombre. Esta Ah, parte de ok. la consideración es el espíritu del hombre, ¿te acuerdas? Sí, esta que estoy diciendo, Sí, sí, entonces me faltaría verle, sí, es el espíritu del hombre, claro. y para que Sí, no nos porque, confundamos con el espíritu de Dios. no, claro. No Sí, porque, bueno, obviamente estamos hablando del espíritu del hombre, porque el Espíritu Santo, el Espíritu Dios es el que energiza, ¿sí? Él tiene otras funciones. Yo básicamente estoy hablando de lo que está dentro del espíritu del hombre, ¿sí? Ese espíritu, como Dios lo diseñó, tiene funciones, varias, muchas, ¿sí? Ahora, viene acá la consideración y es que este espíritu tiene una sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Esa sustancia pues es algo espiritual, ¿sí? Tiene una personalidad y es invisible. ¿Por qué introducimos ahora este nuevo concepto? Porque es importante entender que el espíritu también debe estar dentro de algo, ¿sí? Algo que en este caso es espiritual, no es material, pero existe independiente en nuestro cuerpo, ¿sí? Aunque no es físico, posee su propia sustancia espiritual. Lo que en este caso Watman Nee quiere decir es que el espíritu no es algo que no tengamos, el espíritu está ahí,
dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no pertenece a algo físico, sino es espiritual. Voy a colocar un ejemplo a ver si de pronto me hago entender mejor. La luz es algo que nosotros podemos percibir, pero de acuerdo a nuestros sentidos, pero hay partes de la luz o del espectro que nosotros no podemos ver, sin embargo ella existe, tiene su propia forma, su propio espectro donde ella se mueve. En el hombre, el espíritu, a pesar de estar dentro del hombre, no hace parte de la materia, sino tiene como su propia esencia, para que me entiendan, ¿sí? De otra manera, si no fuera, él no podría existir por sí solo, ¿sí? Esta sustancia, digámoslo así, o esta forma que está dentro de nosotros, espiritual, cumple o tiene 3 funciones, que son las más importantes que vamos a ver. Y estas funciones son requisitos que Dios tiene para con el hombre. Entonces, estas funciones de esta sustancia espiritual, que es espíritu, que está ahí, espíritu de hombre, son la intuición, la comunión y la conciencia. Nosotros ya la habíamos visto, pero lo que hoy quería que fuéramos un paso más es que todas estas 3 funciones están metidas dentro de esa sustancia espiritual. Bueno, se podría decir que el andar es según el espíritu, es andar según la intuición, la comunión y la conciencia. Nosotros veníamos hablando de un andar espiritual y le habíamos dado que el andar espiritual uno debe tener, es por fe, que es por experiencia. Pero ahora vamos a concentrarnos de dónde proviene el andar espiritual, que proviene del espíritu del hombre, ¿sí? Que tiene estas 3 funciones. ¿Qué sucede? Cuando llega el Espíritu Santo, lo que hace es energizar estas funciones que ya se encontraban dentro del espíritu de hombre. Bien. Entonces, vamos a arrancar por la primera función que nosotros ya la habíamos visto. De hecho, dejé la misma diapositiva, lo único es que estamos retroalimentando, mirando. Tenemos la primera función que es la conciencia. Bien, antes de recordar lo que ya habíamos hablado acerca de la conciencia, es muy importante entender que todos los hombres tenemos espíritu. Ese espíritu está adormecido. Sin embargo, hay hombres que pueden percibir, aun cuando no hayan renacido del espíritu, por ejemplo, pueden tener la función de la conciencia. Y de hecho, hay personas que ellos saben qué es correcto y qué es incorrecto y guían su vida a través, o sea, por esta función sin haber renacido del espíritu, solamente porque está ahí. Estoy hablando solo de la conciencia. Por eso, la conciencia funciona, digamos, como para todos. Ella percibe lo correcto y lo incorrecto. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La obra de la conciencia es el juicio directo, espontáneo, independiente del alma, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver el alma con la conciencia. ¿Por qué? Porque ella viene dentro de la función del espíritu del hombre. La conciencia condenará aún las cosas que los razonamientos toleran. Por mi mente, yo puedo saber muchas cosas y puedo decir sí, sabiendo que la conciencia me ha dicho que no, ¿sí? Mi mente lo tolera, pero mi conciencia, el espíritu no lo hace. Si un hombre comete un error en su conducta, su conciencia lo censurará, aprobará o desaprobará, condenará o justificará. Entonces, vuelvo y digo, esta función no necesariamente la persona tiene que tener el Espíritu Santo para saber lo que es correcto e incorrecto, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque viene la otra función
que si no le permite, si un creyente no ha renacido o si una persona no ha renacido, por ejemplo, la segunda función no la puede hacer, la conciencia sí. Bien, ¿de dónde surge la conciencia? ¿Por qué Dios, él siempre es tan amoroso y nos permite tener siempre como de su esencia? La conciencia viene de la parte de la santidad de Dios. Recordemos que la santidad, una forma de entender este concepto, es que a un lado está Dios y a otro lado está el resto. ¿Por qué? Porque el único santo, absolutamente santo, es Él. El resto ya no lo somos. Él es lo absoluto y nosotros somos lo relativo. Inclusive, al otro lado se encuentran los ángeles, los arcángeles, se encuentran todos los seres espirituales y por supuesto el hombre. ¿Por qué? Porque el único que tiene santidad absoluta es Dios. El resto está apartado. Entonces, lo mismo hizo Dios con nosotros. ¿Qué hizo? Él le colocó conciencia al hombre, ¿sí? Para que él esté apartado, ¿sí? Del pecado, ¿sí? Y pueda entender lo que es correcto e incorrecto. Entonces, la conciencia es como tener esa esencia de la santidad de Dios. Es el rasgo más cercano a lo divino, ¿sí? Es muy importante. Dice que es el guardián del honor de Dios en medio de la ruina causada por la caída, ¿sí? Aun cuando el hombre cayó, eso no hizo que él perdiera la conciencia, porque el hombre, por más arruinado que estuvo, él siempre supo diferenciar lo que era correcto de lo incorrecto, ¿sí? A pesar, hay hombres que están en medio del pecado, de muchas cosas inmorales, como en estos tiempos, pero su conciencia le permite saber que está mal, allá en lo profundo. Entonces, esto es una característica hermosa de nuestro espíritu de hombre, que siempre nos va a mantener apartados. Y este es el comienzo del andar espiritual. Siempre nuestra conciencia nos va a mostrar qué está bien y qué está mal. Y es el primer paso en el camino de la restauración de la santidad de Dios. Bien, entonces, hay una relación entre el Espíritu Santo y la conciencia. Ahora sí vamos a ver que debe haber una armonía. La conciencia está en las funciones del espíritu de hombre y debe estar en armonía con el Espíritu Santo, ¿sí? El creyente que será lleno del Espíritu Santo y experimentará al máximo las bendiciones de Dios debe procurar dar a la conciencia el lugar que a ella le pertenece. Nosotros en nuestra vida debemos exaltar esa conciencia, ¿sí? Puesto que el propósito de la conciencia es dar testimonio de la recta conducta de acuerdo a las bendiciones de Dios, puesto que el propósito de la conciencia es dar testimonio de la recta conducta de acuerdo con el sentido del deber y hacia Dios, y la obra del Espíritu Santo es testificar agradando a Dios de la fe en Cristo y la obediencia. Ambos testimonios deben ser idénticos, ir en la misma línea. No puede ser que el espíritu trabaje de una forma y mi conciencia de otra. Al contrario, los dos, tanto el Espíritu Santo, ¿sí?, que es el que me permite, el que me guía, el que testifica de Dios, y mi conciencia deben ir en la misma línea, en armonía, ¿sí?, para que así el hombre pueda tener siempre la certeza que la conciencia no le va a fallar, ¿sí? Aunque todo falle, la conciencia no falla. Bueno, viene una segunda función, y esta es tal vez la función más importante. ¿Por qué? Porque es la función de la intuición. Bien, antes de entrar a las definiciones, yo quiero permitirme aquí que nosotros podamos tener primero un acercamiento de lo que ya nosotros tenemos por intuición, ¿sí?
porque de pronto cuando uno va a las definiciones como que son estrechas y no permiten entender. Bien, la función de la intuición, primero que todo, tiene como requisito haber renacido del espíritu. No se puede tener intuición siendo un hombre de cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia con la conciencia. Fíjense que a pesar de la ruina que Adán y Eva tuvieron, ellos sabían que habían hecho mal, ¿sí? Porque la conciencia no falló. Los hombres, a pesar de no tener espíritu, saben que está mal, ¿sí? Algo o que está bien hecho, ¿sí? Pero la intuición requiere haber renacido y tener el Espíritu de Dios, tener el Espíritu Santo. Bien, podría decir que todo lo que nosotros hemos tenido en nuestra vida espiritual ha llegado a nuestra vida por medio de la intuición. ¿Por qué? Porque por medio de la intuición es que se ha recibido la información espiritual. En el momento en que el espíritu del hombre hace contacto con el espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, empieza, eso lo vamos a ver en detalle más adelante, a recibir una información que antes no tenía, que es una información espiritual, ¿sí? Que viene por medio de la palabra, ¿sí? Entonces, yo antes no tenía idea que Dios había dado la vida de su Hijo por mí, y que si yo declaraba que entendía eso que Dios había hecho, recibía espíritu. Y de pronto no lo pude entender en el momento y a lo mejor 5 días después tampoco, y me costó un tiempo de mi vida, ¿sí? Entender. Pero todo eso que yo pude entender fue por vía de la intuición, de la percepción espiritual, ¿sí? Nosotros podemos decir que hoy tenemos fe porque hemos recibido información espiritual que vino a través de la intuición, ¿sí? No tuvo otra vía. ¿Por qué? Porque no puede ser por medio de los pensamientos, no fue por medio de mis emociones, no fue por medio de mi voluntad, fue por medio del Espíritu Santo y de lo que había dentro de mí, que es la intuición. Yo pude, ¿sí?, empezar a concatenar esa información para tener entendimiento espiritual, y así todas las cosas. Entonces, es muy importante entender que la intuición tiene que ser primero algo que abarca el contacto entre lo físico, que está en el espíritu del hombre, digamos hablando del ser, que tiene cuerpo, alma y espíritu, en el espíritu de hombre que hace contacto con el espíritu de Dios, como lo tiene que hacer por medio de la intuición. Más adelante vamos a ver que Dios no solamente nos permite hacer todas esas sunesis y todas esas cosas, sino que nos revela para las circunstancias de la vida, ¿sí? Pero ese es otro trabajo que hace, o sea, es ya, digamos, más profundo. Pero para que uno vaya teniendo idea y podamos entender este tema a profundidad, porque ya lo habíamos visto como una percepción, pero hoy es necesario que ampliemos nuestra mente y entendamos que todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que el Espíritu de Dios le ha enseñado al espíritu del hombre ha sido por medio de la intuición, ¿sí? Para que quede claro. Entonces dice acá que la intuición es la percepción que se tiene dentro del espíritu, por ende tiene que ser una percepción espiritual, la cual es absolutamente diferente a la percepción del cuerpo y del alma. Claro, yo no le puedo hablar a una persona, digamos, que no tenga espíritu, de decirle, déjele en manos de Dios su vida, porque esa persona me va a mirar y me va a decir, usted, ¿cómo así? Sí, entonces nosotros para llegar a ese punto de entender, hemos requerido estudio de la palabra, hemos requerido que Dios nos enseñe qué es la fe,
hemos de tener fe para creer y decir, claro, yo le dejo a Dios mi vida en sus manos, ¿sí? Entonces, es algo que no se puede percibir por los cinco sentidos, ni tampoco por nada, absolutamente nada que provenga del alma. Este percibir es directo y no depende de nada más. Todo lo que Dios nos ha enseñado espiritualmente, ¿sí? No necesariamente, digamos, necesita ayuda de la mente, ¿sí? Cuando me voy a los básicos, cuando nosotros empezamos a conocer la vida espiritual, uno sencillamente creyó, o antes ya inclusive lo había hecho, que Dios tuvo el poder para levantar a Cristo de la muerte. Entonces uno dice, sí, claro, pues yo creo que Dios hizo eso, y ahí no intervenía nada de mis emociones, sino era creencia, ¿sí? De lo que de pronto nuestros padres nos habían enseñado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante separar cualquier tipo de percepción por los sentidos físicos, por lo que el cuerpo percibe también sensaciones a través de sus sentidos físicos, el alma, pero no, la percepción espiritual es totalmente diferente. El creyente conoce la revelación de Dios y la actividad del Espíritu Santo por medio de la intuición, efectivamente. Aquí, dentro de la revelación de Dios, pues está la palabra de Dios, que es la palabra revelada de la voluntad de Dios. Entonces, para cerrar aquí, el creyente debe seguir la voz de la conciencia, muy importante, siempre va a ser la que nos va a determinar, ¿sí?, qué está bien y qué está mal, y ahora además la instrucción de la intuición. Entonces, Dios en ese paquete del espíritu nos ha dejado absolutamente todo. Nos ha dejado por un lado, de una vez el creyente en nuestro andar espiritual debe saber en su conciencia si está bien, excelente, de una vez siga, ahora reciba la instrucción de la palabra, o si está mal y hay que de nuevo revisar y seguir adelante. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Yo hoy ya les envío entonces la enseñanza. Quisiera saber si hay alguna inquietud, o Sarita, por favor, hasta aquí lo que hemos visto, Sí, me colabores. todo lo que quisiera agregar así corto es que, digamos, la intuición se puede percibir, pues obviamente la percibimos y es chévere que ustedes comiencen a verlo, a sentirlo, porque la intuición ante todo es el sentir del espíritu y es la que, esa voz allá atrás de la cabeza de uno, que a veces uno jamás le presta atención, o sea, o casi siempre uno le desobedece, ¿sí? Entonces, eso es chévere que lo veamos así, porque así es. O sea, la intuición cuando, digamos, se manifiesta de dos maneras. Una es cuando uno está en una situación o de peligro o de tomar una decisión importante o en una eventualidad, digámoslo así, que está esa vocecita atrás que te dice no lo hagas o sí haga esto y uno casi siempre hace lo contrario. Esa es una manifestación de la intuición. Y la otra es aquella que uno no la percibe. O sea, es cuando de alguna manera tomo la decisión de no coger ese bus, sino cojo otro y resulta que el que iba a coger se accidentó. Una cosa así. Entonces, todo esto nos demuestra también cómo Dios nos va llevando de la mano, ni siquiera que nosotros nos demos cuenta. De la intuición nos damos cuenta solo de una parte. Y cuando uno la tiene cada vez más presente y consciente, pues obviamente va a aprovechar mejor, digamos, va a poder tomar mejor las decisiones. Eh, Resumiendo acá un poco, el Espíritu de Dios toca o conecta con el espíritu del hombre y ahí es donde se da la maravillosa, no es el término, pero creo que funciona y es la magia de la intuición. O sea, la que, como decía Amparito, la que nos permite percibir esa parte espiritual, ese conector, esa conexión. Y entonces, a través de la voluntad de la palabra de Dios escrita,
pues entonces se comienza a alimentar esa savia que nos hablaba Juan Molina, digamos que se va haciendo fuerte, se fortalece, se agranda, tiene poder. Y ahí es donde comienza a ver, ahí es donde comienza prácticamente el andar espiritual. Entonces, en términos prácticos, la intuición que percibimos nosotros a través del espíritu del hombre que tenemos, digamos, es aquella que está bien atrás y que se manifiesta, vuelvo y digo, en dos formas. Una, que es esa vocecita que ustedes escuchan allá atrás, que a veces uno dice que es la voz de la conciencia, es esa vocecita que te dice esto o aquello y que casi siempre uno no le hace caso. Y la otra es la que ya le permite a uno discernir y andar. Ay, me falta otra que Amparito de pronto no nombró, no sé si la va a nombrar más adelante, Sí, es que no es la hemos que estado, corta. Cari. Ah, bueno, no, también entonces nos esperamos, que es la de la espada, pero yo sé que tú lo vas a explicar más adelante. Sí, Entonces, sí. no era simplemente eso, sería chévere que alguien preguntara cómo están, por favor hablen, no nos quedemos tan callados. Eh, no sé, está abierto el micrófono. Yo quiero hablar. Bueno, cita, dale. Este término ya lo habíamos escuchado en clases anteriores Sí, sí, señor. y pues en estos momentos yo me pongo a pensar, esa palabra entonces se ha utilizado mal o yo la he utilizado mal, porque ahora que escuchamos de la intuición, el término espiritual, pues es tremendo porque ese término, la intuición, lo coge uno como el sexto sentido, ¿no? Ah, ok. Nosotros un sexto sentido y uno siempre, y yo pensaba que ese término era como tan del hombre, ¿sí? Como normal, y cuando tú dices que la intuición puede tener el hombre natural, pues quedo sorprendida, ¿no? Porque es de Dios. Entonces, ese concepto de la intuición, entonces yo pensaba, lo tengo que desligar del jocoso concepto del sexto sentido. Entonces, pues me parece muy interesante verlo de esa manera y analizar de que sí es eso, es como esa voz que le dice a uno cómo guiarse y poder llegar uno a tener esa intuición espiritual. Yo creo que ese es el andar el espiritual, ese debe ser, ¿sí? Total. Que le diga a Sí, uno qué hacer, por dónde coger, qué decisión tomar a esta situación que debo hacer. Sí, como cuando le dicen a uno, nosotros los creyentes, que en determinada situación actuaría en esta situación, ¿cierto? Entonces, esa palabra intuición la estoy viendo hoy eh, desde lo- otro punto de vista. ya, lo que pasa, citas, es que recordemos que nosotros tenemos, lo que pasa es que el mundo, pues obviamente ha cogido la palabra y ha hecho lo suyo. Nosotros tenemos una mente carnal con unos sentidos carnales, ¿sí? O Sí. físicos. Ujú. Y eso es lo que la gente, ¿sí? Percibe, intuye que efectivamente también se da desde la vida de alma, ¿sí? Entonces, Sí. en esa medida, ellos sí, porque a uno dice, uy, la mamá, que las mamás intuyen, y efectivamente se da cosas de los asuntos del alma. Pero Ujú. recuerda que nosotros también tenemos la mente de Cristo con sentidos espirituales, ¿sí? Sí. Entonces, ahí también hay intuición, viene la intuición espiritual. O sea, el mundo no está del todo mal con respecto a lo que dice que es intuición, porque Sí. efectivamente uno intuye por sus cinco sentidos y con su mente carnal. Percibe cosas que no está viendo, pero las está sintiendo, percibiendo espiritualmente, que obviamente es más alto y es de donde toma copia la mente carnal y los sentidos físicos, es de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo, que más adelante la idea es mostrar, ver, ¿sí? Cómo se hace el proceso para entender cómo uno empieza a hacer esa intuición con ayuda de la palabra, como bien lo decía Sarita, con esa savia corriendo por la mente de Cristo y a través de los sentidos espirituales. ¿Sí? Sí. No sé si te Ujú. quedó así más claro. No, sí, 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 Ah, sí. ok. Sino que digamos que el término intuición yo lo veía más como del hombre, ¿sí? Ah, Como, ok. Sí, sí, sí. pero hoy lo estás explicando de Ajá, la manera espiritual y espiritual. decía yo que lo voy a ver, empezar a mirar desde
Punto. Claro. Y tiene Es- que ser así porque de hecho nosotros lo que hemos recibido, ¿sí? De parte de Dios es a través de la intuición, sí, ¿sí? Lo que percibimos, pero vamos a ver que también, como vamos a explicar, es la palabra, porque la palabra es es la voluntad revelada, ¿sí? O sea, la intuición tiene que ver con lo que Dios nos revela, no sí, solamente, como decía ahorita Sarita, claro, en los momentos, que es cuando, digamos, a ver, yo les comento, yo estaba preocupada, digamos, como por esa parte, sí, que era la revelación en ciertos momentos y la voz y etcétera, pero Dios me muestra que no, que además de eso viene la parte grande y es que la palabra de Dios es la revelación de Dios, que la palabra es viva y es eficaz, es espiritual. Por eso es tan importante para nosotros, porque es también a través de ella que nosotros podemos tener esa intuición, ¿sí? Entonces, de alguna forma, sí tiene razón en que ese término de nuestra mente funciona como si fuera siempre percibiendo cosas como muy puntuales. No, también los asuntos espirituales yo los percibo a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo que está escrito, pero Dios a través de la intuición me ha mostrado, de la fe, a través de todas estas cosas me ha mostrado que en mi vida es así. ¿Sí? O sea, que Él me lo ha revelado, que si yo creo, ¿sí? Todo lo puedo. Y siempre digo, no, yo todo lo puedo, obviamente que esté alineado con la palabra, que esté siempre en esa armonía en Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de alguna forma, ese término intuición del mundo a veces nos limita. Lo que pasa es que ahora tenemos que ampliar que es la intuición, es la revelación de Dios y que la verdad, todo lo que nosotros sabemos espiritualmente ha sido a través de la función de la intuición, que más adelante vamos a ver que incluye, por supuesto, la comunión, porque si no hay intuición, ¿cómo va a haber comunión? Sí, sí. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si alguien quiere preguntar algo más, agregar algo más. Sí, que esa intuición espiritual es la que definitivamente marca la diferencia entre el creyente renacido y el hombre natural. Sí, como dice en Corintios, porque las cosas espirituales se han de discernir con el espíritu y lo que permite discernir las cosas espirituales es esa intuición espiritual. Y por eso es que el hombre natural no las puede discernir y para él son locura, porque él no tiene esa intuición espiritual, ¿no? Bueno, esto también va a ser parte de la clase porque efectivamente esa es una de las definiciones que hay para la intuición. Esa es específicamente. Son esas cosas que el hombre natural no puede percibir, pero que nosotros las percibimos porque llevamos todo un camino, ¿sí? Dios ha procurado a través de personas, a través de la palabra, revelarnos y hemos percibido esa esfera espiritual en la cual ahora nos movemos. Nosotros salimos y espiritualmente creemos que tenemos un manto sobre nosotros, que tenemos un cerco de protección, ¿sí? O sea, esas son cosas que solamente las hemos percibido a través del espíritu, que si uno le dice a una persona, no, pues es que yo tengo un manto de protección, pues se burla porque no puede entenderlo. Bueno, es el abrebocas para que vayamos mirando cómo es muy importante ahora ir centrándonos en lo que es el andar espiritual, ¿sí? Que va, como dije anteriormente, a conjugar todos esos elementos, la voluntad, porque yo no puedo percibir si no quiero, ¿sí? Que va a percibir ese quebrantamiento, porque si yo creo que yo tengo la razón, pues obviamente no puedo recibir la información de Dios. Entonces, si ven cómo todos los elementos que hemos estado viendo, que si yo soy puros sentimientos, pues Dios no me va a poder mostrar, porque siempre voy a estar afligida o triste o ansiosa o angustiada, entonces no se puede. Entonces, todo esto se va a conjugar en la intuición y más adelante en la comunión. Que Dios los bendiga. Y si alguien, por favor,